caso de Irlanda. Era el país más miserable de Europa. Hoy tiene un PIB per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. ¿Quieren ver un caso complejo? Miren el caso de la India. Desde que la India inició la reforma de mercado, allá por los 90, crece una tasa del 8% anual compuesta en términos per cápita. Es decir, el crecimiento económico dejó de ser un milagro. Y para lograrlo hay que volver a abrazar las ideas de la libertad. Y en ese contexto, pivoteado sobre la evidencia empírica del crecimiento económico, la propuesta que yo vengo a traerles es para que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial, para que Argentina en 35 años alcance a los Estados Unidos en términos dinámicos. Y en ese sentido nosotros planteamos 3 familias de reformas. En las reformas de primera generación, nosotros estamos proponiendo una reforma del Estado que no solo permita bajar el gasto público, que no solo permita bajar impuestos, sino que termine con esta maraña de regulaciones que hace imposible el funcionamiento de cualquier unidad de negocio o cualquier individuo o cualquier cosa que ande dando vuelta no puede funcionar. No solo eso, también estamos proponiendo reformar el mercado laboral hacia adelante yendo a un sistema de seguro de desempleo. Porque de hecho aquellos países que tienen mercados laborales más flexibles tienen menos tasa de desempleo. Es más, cuando llega un shock negativo, es cierto que el desempleo sube más rápido, pero tienen la contención social del seguro de desempleo. Y después baja mucho más rápido y baja a niveles mucho más bajos que los otros países. Vean lo que pasó en Estados Unidos aún así durante la pandemia. Y una vez que ustedes tienen una economía que es competitiva en lo fiscal, que es competitiva en lo laboral, hay que abrirse al mundo. Y eso sumado a una reforma monetaria que arrancaría con la reforma del sistema financiero, pasando de la banca de encaje fraccionario a la banca Simon, yendo a un sistema de banca libre competencia de monedas que a la postre nos permitiría eliminar el Banco Central, terminaríamos con la inflación. La inflación, que es un impuesto altamente regresivo porque pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables, pero no solo que los castiga desde ese lugar, sino que además los castiga porque distorsiona el funcionamiento del sistema de precios. Para que se den una idea, la inflación es el sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Si yo en este momento pongo un montón de ruido y me pongo a hablar, es probable que no me entiendan nada, pero no es un problema de incapacidad de ustedes y no es un problema de que yo no sea un buen comunicador, es un problema de que hay ruido. Bueno, eso es la inflación. Y en ese contexto, ese paquete de reformas nos permitiría tener 15 años de fuerte crecimiento económico. Y ahí podríamos empezar a implementar las reformas de segunda generación, que tiene que ver con la reforma del sistema previsional sin vulnerar derechos, porque ahora vamos a tener una macroeconomía sólida, con fuerte crecimiento, que además es más intensiva en trabajo, que incorporó muchísimo más gente, donde va a haber una pega más grande, porque ahora tiene sentido trabajar. Entonces vamos a poder reformar el sistema previsional sin vulnerar derechos. No solo eso, vamos a poder hacer una reforma de la planta laboral del Estado con un programa de retiro voluntario, pero en un contexto de un mercado laboral flexible, de modo tal que se pueda absorber a la gente. Y además, las personas van a empezar a dejar de lado los programas sociales. Esto, puesto así, parece magia, esto último, pero hay una parte de las reformas de primera generación que yo no mencioné, que es lo que yo llamo las reformas silenciosas. Dentro de lo que estamos esperando hacer nosotros, de bajar el número de ministerios, no llegar y aumentarlos y además crear un ministerio para los ñoquis propios,
¿qué pasó? Nosotros lo que pensamos es tener Ministerio de Economía, Ministerio de Acción Social, Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad, Justicia y Ministerio del Interior, que se lo voy a definir, digamos, cuando terminen jugados los tantos de la elección, un cargo muy político. Y ahí, una de las cosas que nosotros pensamos hacer en el Ministerio de Acción Social es que absorba lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, de modo tal que quede integrado la niñez, la salud, que es lo que configura el capital humano de primera generación, que quede enlazado con la educación, que es el capital humano de segunda generación. Y una vez que ustedes se aseguraron que la gente morfa, que la gente forma su cerebro, que la gente puede estudiar, que se puede capacitar, mientras que reciben los programas de asistencia social para darle contención, ustedes no solo que los están formando, están trabajando sobre sus valores morales, están creando individuos libres. Y eso va a hacer que durante las reformas de segunda generación ustedes puedan avanzar en la baja de programas sociales porque la gente los deja, porque ya no los necesita. Es decir, claro, pero estas son las reformas silenciosas. Y una vez que uno hace eso, puede pasar a las reformas ya más sofisticadas de tercera generación, que tienen que ver con reformas para avanzar más en la libertad, de lo que tiene que ver con la educación, con lo que tiene que ver con la salud, con lo que tiene que ver con la seguridad. Y obviamente que en algún momento de todo esto hay que colar la reforma del sistema de coparticipación para que se termine esa aberrante situación donde las provincias se tienen que arrodillar frente al presidente de turno